en el éter de la bancada radio, en el éter de Radio Resistiendo con Aguante, el programa en la mañana de este día, lunes 18 de abril, y con tantas novedades. Ya se ha sumado Pascual Manzanello, un hombre de las bibliotecas populares, Néstor Kirchner. Buen día, Pascual. Te sumás a este equipo en la mañana de hoy con todos los amigos que están visitándonos hoy. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Te cuento, Juan Carlos ya había hablado, arrancá vos, estábamos hablando de la vuelta esta de Cristina, si cómo lo habían visto los distintos dirigentes sociales, dirigentes sindicales y gente de altos estudios, como los doctores acá que nos acompañan, que son más compañeros que abogados y a veces son más abogados que compañeros, porque a veces tienen que ponerse cazar el libro bajo el brazo y a sacar compañeros que los están acusando de cosas terribles que no han hecho, obviamente. Ese es uno de los temas que nos va a tocar Juan Carlos Vallarrí dentro de un rato. Así que contanos, ¿cómo viviste la vuelta de Cristina y esta fiesta que hubo en el Instituto Patria? Porque sé que estuviste ahí. No, la verdad que la manifestación de apoyo a nuestra presidenta ha sido una cosa impresionante, donde es cierto que las organizaciones han puesto en juego mucho trabajo para convocar, pero lo distintivo que viene ocurriendo en todas las manifestaciones, ya desde la despedida de Cristina el año pasado, donde había más de 300.000 personas ocupando toda la Plaza de Mayo, Avenida de Mayo, llegando hasta la 9 de julio, es mucha familia, mucha gente que en forma espontánea se movilizó en micros, colectivos, en los trenes, y además, bueno, la alegría para nosotros, que por un lado, como en mi carácter de presidente de la red de bibliotecas populares Néstor Kirchner, y además como militante de la agrupación Jorge Di Pasquale, en ese doble carácter, la alegría de haber escuchado la política en su más alta expresión, donde puso en el lugar que corresponde, me parece a mí, toda una serie de cuestiones que se venían viendo en estos 4 meses, donde el planteo central sigue siendo el ajuste, el tarifacio y los despidos que provoca este gobierno con las medidas que está tomando. Hablábamos fuera del aire la característica, ¿no?, de un presidente que se ha beneficiado, primero su familia con la dictadura militar, que es cuando construye su emporio durante la dictadura militar, después nos hace que los argentinos paguemos su propia deuda externa, vía Caballo, y la familia para acá, y digo porque hay que acordarse también de que todos estos muchachos que están acá, Sturzenegger, Melconian, que está un poquito tapadito, han sido todos comisionistas, ni hablar de la familia Pinedo, ¿no?, que fueron los primeros comisionistas del empréstito Rivadavia ya en aquella época. Me parece que lo de Cristina ha puesto en el centro de la escena política la necesidad, lo que ella define como Frente Ciudadano, que conceptualmente, no porque vaya a ser con ese nombre, requiere el diálogo incluso con todos aquellos que han sido estafados por Macri en la campaña electoral y que lo han votado, por todos aquellos que han acompañado lo que parecía la revolución de la alegría, la revolución productiva, llegó a plantear Macri, cualquier asociación con la época del menemismo. Pero me parece que eso ha sido una cosa fenomenal. Y el encuentro en el Instituto Patria, que hoy continúa con los intendentes, la semana pasada fue con diputados del Frente para la Victoria y aliados, donde la verdad que vuelve a plantear en la escena la necesidad de una unidad amplia en función de poder derrotar el proyecto neocolonial de sometimiento a Estados Unidos y las multinacionales, neoconservador, porque la verdad que tiene características de nuevo tipo, pero es un proyecto conservador como los de la década del 30, donde la oligarquía gobernaba con el fraude. Hoy el fraude lo realizan a través de los medios de comunicación, meloneando a la gente permanentemente. Y bueno, y hoy continúa con el encuentro con los intendentes que acompañan la defensa de los gobiernos de Néstor y Cristina, como los gobiernos
que le han dado la felicidad al pueblo viniendo de un proceso de rapiña que fueron en la década de los 90, y bueno, mucha alegría, mucha emoción y por supuesto ha abierto el juego a que el movimiento popular comience a desarrollar. Ya la luna de miel no existe más, ya pasó. ¿Cuánto tiempo más le vamos a dar? Más allá de que obviamente que lo queremos sacar por vías democráticas, con el voto, etcétera, pero también depende de qué es lo que hagan ellos, porque las medidas que toman realmente están expulsando. Ahora el mes que viene, los primeros días de mayo, la Iglesia, la Conferencia Episcopal, va a hacer público un documento muy crítico sobre el crecimiento de la pobreza producto de las medidas económicas que ha tomado Macri, que hoy quiere taparlo con este tema de devolución del IVA, que digo que también es un engaño. ¿Por qué? Porque va a devolver el IVA a los sectores más postergados hasta 300 pesos por mes. ¿Qué quiero decir? Una vergüenza. 70 pesos por semana. ¿A cuál? A los senadores los irá. ¿Irá Pichetto? ¿Tendrá la cara de Pichetto? Mira, yo sinceramente, esto es una discusión con muchos compañeros. A mí me parece que este es un momento de sumar a todo el mundo. Más allá de lo de Barrio Nuevo hoy, que es una barbaridad y que me parece que hay que salir. Justo el más ladrón quiere meter preso a los honestos que defendieron al pueblo. Digo, me parece que eso es parte de los sectores, igual que el Momo Venega, que van a quedar aislados defendiendo estos gobiernos de rapiña, porque ellos se han beneficiado. Es decir, ¿cuál es la zanahoria que le pone Macri? 2.400 millones de pesos para las obras sociales. Digo, va a ser clarito, no procesarlos por los delitos que han cometido, porque nunca ha sido procesado, porque el partido judicial también ha ayudado a que estos personajes continúen, ¿no? Pero me parece que hay que ser muy amplio, más allá de las decisiones que tomen algunos, de dónde se van a ubicar. Me parece que hay que tener una actitud de sumar a todos, aún con las diferencias. Si vos me preguntás por vos, yo te diría la primera reacción sería de enojo, pero realmente me parece que tendría que estar acompañando al pueblo, que eso es lo que corresponde, porque los votos son... Bueno, pero es de Tandil, ¿eh? Macri es de Tandil, Monzó. Ah, está bien, pero digo, esas cosas... Monzó de Tandil, Monzó de Tandil, son todos de Tandil, son muchachos de la vieja infancia. Históricamente lo que a estos muchachos sinuosos, gelatinosos, qué sé yo, no sé. Jorge así le llama. Bueno. Bueno, pero es interesante porque hay que leer, ¿no?, todo lo que está dando vuelta, y estos personajes que no son tontos, son muy hábiles. Habla de los peronistas recomendables. ¿Recomendables para quién? Es la pregunta. Bien. A mí me parece que hay que tener un criterio amplio en diversos niveles de unidad, donde debe haber un núcleo que respalda a Cristina, otros que se van a sentir golpeados por las medidas económicas o políticas y la persecución ideológica que está llevando adelante el macrismo. Y a mí me parece que hay que tener la habilidad y la inteligencia de sumar a todos. Los compañeros que están en el movimiento sindical saben que cuando hay que luchar por una reivindicación, necesitamos a todos adentro. Los que se han ido a las filas del neoliberalismo no lo hicieron por amor ni por convicciones neoliberales, lo hicieron por conveniencia. Se arrastraron sumisos por las alfombras del poder y están viendo a ver qué pueden obtener. Bueno, yo a esa gente le digo, se equivocaron como a la paloma. La canción de Serrat, se equivocó la paloma, creyó que el norte era el sur, creyó que el cielo era agua. Bueno, es exactamente lo mismo. Ellos se acercaron a esto porque pensaron que todo este sistema neoliberal iba a durar, y este sistema neoliberal no va a durar. Es más, puede ser que dure el gobierno de Mauricio Macri, pero en la medida que él renuncie, abjure de todas sus ideas neoliberales. Mucha gente me dice que eso es imposible. Bueno, es la única posibilidad que él tiene de durar. Si no, no va a durar. No va a durar, va a durar muy poco tiempo. Y en un momento no lo vamos a sacar nosotros. Lo van a sacar las mismas multinacionales que se ven perjudicadas por estas políticas de ajuste y que los va a llevar a la ruina. Porque lo de él es incongruente. No se puede ajustar y darle de ganar a las empresas.
Sí van a ganar, lógicamente, con él, se van a enriquecer hasta el último día las mafias de Londres y Wall Street que hacen negocios financieros. Pero lo demás, todo lo que sea consumo, producción, trabajo, agro, esa gente ya está en la lona. Ya está en la lona, no va a estar en la lona mañana. Ya está en la lona. Sí, las economías regionales han sido golpeadas muy fuertemente por las medidas. Bueno, pero sí lo aplaudieron cuando le quitaron la No, pero está bien, pero yo insisto... A ver, le quitaron la retención y le aumentaron la luz 500%. Eso digo, a mí lo que me parece... Ese es el análisis que hay que hacer. Claro, pagaba, a ver, un campo que tenía que hacer riego por aspersión, riego con bombeo, pagaba ponerle 100.000 pesos de luz. Hablemos de un campo de 500 hectáreas, que es un riego importante. Pagaba 100.000 pesos de luz. Con el aumento se le fue a 400.000. Por ¿Qué ganaron? Ya se lo van a resolver, porque son aliados estratégicos. Eso está bien, pero digo, más que beneficio fue sí, perjudicial. A los muy grandes sí. No estoy de acuerdo. Sí. Miren, el campo nunca en realidad tuvo la crisis que siempre pregonaron que tuvo. Yo conozco el interior, lo conocemos mucho. Miren, se cita el progreso del interior vinculado al progreso del campo, o de los productores, exportadores y todo eso. No es así, no es así. Nosotros, nuestra actividad es agroexportadora, agroindustrial, la molinería, y estamos radicados en toda la pampa húmeda y en otras regiones de la Argentina, así que conocemos de qué se trata. Es mentira. Yo he visto, por ejemplo, en los 90, cuando también teníamos otra nueva experiencia neoliberal, ciudades importantísimas del interior de la Argentina, que uno iba ahí con una angustia profunda de ver ciudades muertas. Villa María, Río Cuarto, Marcos Juárez, Pergamino, y ahí estaba el neoliberalismo. Ahora, esto que dicen que tuvieron que hacer como una prioridad, porque mentira, basta con ir a cualquiera de esos pueblos y ver la prosperidad que tienen los dueños que tienen campo, es decir, los dueños no el resto. ¿Saben cómo se nutren de trabajadores en el campo cuando necesitan un peón, 2 peones, 3 peones? Se van con su flamante camioneta al pueblo, ya saben, se los cargan en la chata, atrás, los llevan, los traen en las famosas Hilux, las Toyotas esas, que son un símbolo de la prosperidad del campo. Se llevan a los trabajadores, los hacen laburar todo el día, le dan unos mangos cuando se termina y lo vuelven a llevar al pueblo. Y si al otro día lo necesitan, lo van a buscar. Y el sindicato es una vergüenza que Guatre, el sindicato que dice que los representa, mejor dicho, los dirigentes del sindicato, no hacen absolutamente nada. Es más, trataron de boicotear permanentemente cuando nuestro gobierno, el gobierno de Cristina, reformuló toda la estrategia, eliminó una caja corrupta como era la de Renate, creó el Renatea y se puso realmente a trabajar y a combatir la explotación de los peones del campo, realmente que llegan al límite, ya sabemos, de esclavitud. Yo pregunto, el Renate, en manos del sindicato, ¿cuántos trabajadores esclavos detectó? Ninguno. No. Y ahora, ¿qué han hecho? Por eso que a mí me parece que va más allá esta buena onda, como dicen los chicos, entre el gobierno y algunos dirigentes sindicales. Va más allá del famoso 2.400, 2.700 millones de pesos de las obras sociales, que por supuesto no van a llegar a nuestra obra social, ya sabemos dónde se reparte. Va más allá porque aparte de eso, que sí, que obviamente que siempre lo reclaman, existen otras cosas puntuales, que son negocios puntuales de los mismos dirigentes. Por eso cuando vos decís, Pascual, tenemos que juntarnos todos sabemos de esa necesidad y sabemos de la importancia de la unidad de los trabajadores y de la CGT. Ahora, es muy difícil sentarse a hablar de estos temas con alguien que dice que en realidad los despidos no fueron tantos, o con alguien que dice, a Cristina la quiero ver presa. ¿Cómo no se? ¿Quién se siente? No, parece que no se unen. Ellos no se unen para, digamos, defender los intereses que tenemos que defender, se unen para todo lo contrario. No nos olvidemos que Venegas es parte de este gobierno. Él armó un partido, seguramente que la plata no la debe haber puesto de su bolsillo, armó un partido que integra la coalición Cambiemos. Entonces yo digo,
este es del gobierno. Y yo Es un no hombre me de la puedo sociedad sentar con el rural. gobierno. Es un hombre de la sociedad rural. Él va a defender esos intereses. Bueno, entonces por eso digo que es difícil. Pero hay una cuestión también para que no nos desanimemos tanto. Nosotros, como dije hoy, estamos trabajando, vamos a ir al debate, queremos un debate, queremos un proyecto de la CGT y vamos a ver si lo logramos. Yo, vuelvo a decirlo, no soy optimista en el resultado, pero de todos modos el movimiento obrero y la lucha del movimiento obrero no se agota en una sigla por más importante que sea la CGT, es muy importante, pero el avance de los pueblos no lo para nadie. No lo para absolutamente nadie, no podrán poner obstáculos, eso sí, deja en el camino a la escoria. Y los dirigentes que no sepan estar a la altura de las circunstancias, me parece que en este momento particular que vivimos, que es novedoso en muchos sentidos, van a quedar así, van a quedar sepultados por la historia. Esta es la realidad. Miren, yo cito siempre un ejemplo que me parece más que ilustrativo. Y no porque yo lo interpreto, porque lo haya leído de historiadores que lo interpretan así. Lo rescato de la versión taquigráfica de un debate que se produjo el 16 de octubre de 1945 en la CGT. El 16 de octubre del 45 se reúne el Comité Central Confederal de la CGT para ver qué iban a hacer frente al problema que tenía la Argentina. Habían metido preso a Perón y bueno, y corrían riesgo todas las conquistas de los trabajadores que se habían logrado los 2 años previos a esa fecha. Allí se debatía, y cualquiera puede leerlo en la versión taquigráfica, no lo que yo digo. Allí había dos sectores. Uno que no querían romper con el gobierno, querían hablar con el gobierno, y otros que querían defender los derechos que habían conseguido. Pero se cuidaban mucho de hablar de Perón. Prácticamente muy pocos mencionaban a Perón, porque decían que éticamente la CGT no podía salir a defender a un militar, aunque ese militar fuera el coronel Perón, que ya estaba devolviéndole la dignidad al pueblo. Ese fue el debate. Finalmente triunfa una de las dos posiciones, que era, bueno, declaremos un paro general para el 18 de octubre. ¿Saben a qué hora terminó ese debate? Y lo dice en la versión taquigráfica. Inclusive tengo acá, lo llevo porque como discuto mucho de esto, ahí están los papeles, no están los libros, no lo digo yo. Terminó a las 12 menos cuarto de la noche, a 15 minutos del nacimiento del día histórico que cambió la realidad de los trabajadores y de la Argentina. Y los dirigentes, los principales dirigentes en la CGT estaban reunidos entre 4 paredes discutiendo qué iban a hacer, y el pueblo estaba colmando la Plaza de Mayo, ellos sí reclamaban la libertad de Perón y la consiguieron. Y esos dirigentes, la mayoría, quedaron sepultados por la historia, porque vinieron nuevos dirigentes que supieron... ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué es lo que va a pasar? Por eso la genialidad de Cristina de hablar de un frente cívico en la cual, ¿quiénes van a ser los dirigentes? Todos, toda persona es un dirigente, todo militante es un dirigente potencia. Y la persona que se quede adormecido va a ser vomitado por la historia, se lo va a fagocitar la historia. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, estamos ante una situación dramática. La gente no va a resignarse al hambre, no se va a resignar a la postergación. Y hoy día, el que está en contra nuestro, dentro de... Hoy está contra nosotros, hoy la quiere ver a Cristina preso. Dentro de 15 días va a empezar a cambiar de a poco y va a llegar dentro de 3 meses, hasta el último oligarca se va a querer unir a nosotros. ¿Por qué? Porque la gente que se arrastra sumiso por las alfombras del poder y que anda buscando el calor del poder y la vereda del sol, dentro de 3 meses va a tener en claro qué es lo que se viene. Hoy día no lo ven, pero dentro de 3 meses sí lo van a ver, y lo van a ver muy claramente. Y no va a pasar 3 años, van a pasar 3 meses. Sí, yo coincido con que es inevitable la crisis política y la crisis económica y social. ¿Por qué diferencio la crisis política? Porque la disputa entre sectores empresariales, para decirlo delicadamente, es muy fuerte. El hecho de que Macri traiga a Turner, y eso entra en contradicción en su alianza con el grupo Clarín y Telefe, es uno de los elementos que a poco de andar va a empezar a generar. Ya uno, si
si de vez en cuando mira el diario de Mañeto, puede ver de que algunas rispideces empiezan a aparecer. Hay adelantos. Yo creo que sí. Y después otras cuestiones que tienen que ver, el tema del Tratado Transpacífico, la Organización Mundial de Comercio, estas cosas que ha venido Estados Unidos en la visita de Obama a firmar, que son cosas muy serias y que afectan. A ver, Pharmacity está en el gobierno. No hay que estar un empleado de Pharmacity, Pharmacity está en el gobierno. Son los primeros que van a quedar afectados en la posibilidad, pero no solo por el tema del consumo interno, es mucho más grave la situación. ¿Por qué? Porque estos convenios internacionales someten, por un lado, liquidan toda la posibilidad de producción de genéricos, que no es poca cosa, pero además someten a todo lo que sea industria nacional o empresa, en términos para nosotros Pharmacity sería una suerte de oligopolio por la capacidad instalada que tienen, pero al lado de multinacionales y laboratorios internacionales no tienen dónde salir a pelear. Digo, esto es una realidad. La Alianza Transpacífico es lo que se llamó en la década del 80 el NAFTA, North American Free Trade Agreement. Van a querer traer productos norteamericanos que van a entrar acá sin pagar impuestos y se va a fundir. Ya llegó Uber, por adelantado. No, pero además es más grave. Yo digo, eso es cierto que obviamente la apertura de importaciones va a liquidar la industria nacional. Digo, es así. El comercio mismo, porque a pesar de que tienen posibilidad en la primera etapa de adquirir productos por bajo precio, el problema es que después no tenía quien vendérselo, por la alta tasa de desocupación, los salarios deprimidos, etc. Es más grave porque el Tratado Transpacífico somete la soberanía de los estados a las empresas multinacionales. No es que los estados van a regular, porque el Tratado Transpacífico en realidad está hecho, por eso es secreto, hasta mayo, mediados de mayo no se van a conocer la documentación, ojalá que se pueda conocer toda, que es muy difícil, pero somete la soberanía de los estados a las empresas multinacionales, mucho más grave. Estas contradicciones indudablemente van a generar crisis política a nivel de gobierno, porque el hecho de haber colocado grandes empresarios, a no ser los del sector financiero, Regal, es un hombre del JP Morgan, digo, más allá de estos sectores, el resto vinculado al tema del consumo y la producción en la Argentina van a entrar rápidamente en colisión con las políticas del gobierno de Macri. Sumado a la posibilidad de la confrontación, la posibilidad de un estallido social a partir de la situación de hambre en nuestro pueblo, porque hoy está faltando comida en la mesa de los argentinos. No es que estamos hablando va a ocurrir, ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo. Yo veo, por ejemplo, una contradicción de muchos gremialistas, que es tremendo. El otro día ayer creo, Luis Barrio Nuevo, hablando y demás. Trató de ocultar lo que pudo, pero no pudo ocultar demasiado, porque algunas preguntas dejaron al descubierto la situación. Él es el secretario general de los gastronómicos. ¿Qué pasa en ese gremio? Bueno, están vacíos los restaurantes, están despidiendo gente, están cerrando los restaurantes, la gente no tiene para trabajo. O sea, ¿cómo va a ser secretario general de un gremio que se están quedando sin fuente de trabajo, pero a pasos acelerados, y que no puede ser reemplazado esta vez por el turismo del exterior? Porque pronto en la Argentina el dólar va a seguir en un mismo nivel y resulta que los precios internos ya se escaparon, pero es una situación insostenible. Somos un país caro en términos económicos, comparándonos incluso con países... Es más barato ir a almorzar en Nueva York, en un lugar de clase media, mucho más barato que hacerlo en un lugar en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros hoy día tenemos el dólar atrasado. Uno dice, pero lo llevó de 10 a 15, ¿qué pasó? Sí, pasó que las cosas aumentaron el doble. Claro. Es muy sencillo. Es recontra sencillo. Es sencillo. Entonces, ante esa situación, ¿qué va a pasar con ese secretario general? ¿A quién representa? No representa a nadie. Miren, A ver. hay una urgencia llamativa en algunos dirigentes por el tema famoso de concretar la unidad. Nosotros debatimos este tema en el Consejo Directivo de la CGT
hace 2 meses más o menos atrás, donde algunos compañeros que eran el Consejo Directivo venían a imponernos la unidad. Bueno, no estuvimos de acuerdo y no se pudo concretar. Plantear la unidad como una cuestión esencial, imprescindible. Mentira. Si nosotros vemos la historia del movimiento obrero, podemos ir al punto que ustedes quieran arrancar, digamos de 55 para acá. La CGT ha tenido constantemente un ciclo vicioso donde se reúne un grupo de dirigentes, deciden unirse, fracasan, vuelven a fracturar la CGT y así después vuelven a unirse. Esto pasó, por ejemplo, sin ir tan lejos, en el Congreso del Teatro San Martín, donde Menem, con Barrio Nuevo, logran la ruptura de la CGT y allí los grandes gremios se van a la CGT San Martín y quedamos algunos gremios con la CGT de Azopalo, conocida por Saúl Valdí. Eso pasó y después nos volvimos a unir porque siempre el tema, bueno, hay que unirse, la necesidad de la unidad. Bueno, nos unimos en el Congreso del Parque Norte. Allí entramos todos no. Por ejemplo, Puta, Lucha Palacio, que conocí en ese momento, no entró en ese consejo directivo, de todos modos estaba ahí en la CGT. Era la estructura más burocrática y pesada que uno se podría imaginar. Ustedes recuerdan 4 secretarios, un cuerpo colegiado donde el consejo directivo tenía 4 secretarios en cada secretaría. 4 secretarios generales, 4 adjuntos, 4 de prensa, 4 administrativos. Y las regionales, que yo pongo tanto énfasis en la necesidad de movilizar las regionales quedaron reducidas a 7. En todo el país. 7 regionales. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires era la más beneficiada porque tenía una en Mar del Plata y otra en Bahía Blanca. No, en La Plata, perdón. La Plata y Mar del Plata. Después, el norte, el NOA tenía una sola para las provincias del NOA, del NEA también. Bueno, era una cosa, un disparate. Cuando preguntamos, imagínense, estamos hablando de allá del 89, del 90, éramos dirigentes muy jóvenes que llegábamos a la conducción de nuestras organizaciones, cuando en un debate preguntamos por qué esa desmovilización, nos respondieron así, digamos, crudamente, para que no jodan. Y esto sigue existiendo hasta hoy. Exactamente. Esta es la realidad. Por eso que, ahora, ¿por qué tanto apuro por la unidad? Porque existía un acuerdo previo que fue abortado por la realidad, que no se la esperaban, toda esta desmadre de la economía y todos los quilombos que se tuvieron después, donde se iban a establecer una especie de consejo económico, social, acuerdo social o no sé cómo, donde los empresarios, la CGT normalizada y unida, y el gobierno iban a establecer políticas, fundamentalmente políticas salariales. Entonces nos iban a dar algunos caramelos, mejorar las asignaciones familiares, pero se iba a establecer un piso para que todo el mundo tenga, como dicen, bueno, esto, menos de esto no puede ganar nadie, pero también estaba en el proyecto habilitar las negociaciones por empresa. Es decir, bueno, las empresas que puedan dar más negociarán con sus trabajadores. Esto es romper que es lo que se laboral. Bueno, y romper el modelo sindical, y esto es lo que estaban buscando. No lo pudieron hacer, siguen insistiendo, porque aún así hoy existen cargos pendientes que algunos dirigentes sueñan con ocupar en el ANSES, en el PAMI, en distintos organismos, y para eso necesitan mostrar la fachada de una CGT unida. Para nosotros la CGT unida tiene que estar para otras cosas, para enfrentar a este gobierno. ¿Qué es eso de decir? Y hay que darle tiempo para que acá han echado 140.000 compañeros y compañeras de la administración pública o del sector privado, y vergonzosamente el movimiento obrero no ha hecho una sola acción en defensa de esos compañeros despedidos, que es lo primero que tenemos que plantear y solidarizarnos y exigir la reincorporación de todos ellos. No puede ser que se privilegien, como yo veo en algunos gremios, algunos dirigentes, el tema de la cuarta categoría al tema de los despidos. Yo digo, eso, plantearlo en este contexto es una inmoralidad. Así hay que decirlo, porque no puede ser que dirigentes que inclusive tienen despedidos y muchos de su propia organización o sector, dicen, bueno, abiertamente
queremos que eliminen la cuarta categoría. No es que renunciemos a eso, porque nosotros lo veníamos reclamando todos, y nos parece justo y en algún momento, pero la prioridad hoy son los despidos. Entonces tenemos una visión tan diferente. Y el caso de Barrio Nuevo. Cuando Néstor Kirchner asumió, al año, a los 2 años, yo por una cuestión de la actividad fui a verlo a Carlos Kunkel, que en ese momento era, no sé si secretario técnico de la presidencia, él estaba ahí en la Casa Rosada en un despacho al lado del presidente. Y Luis Barrio Nuevo había salido a decir que ese gobierno no duraba un año. Él ya empezó por todos lados, este gobierno no dura un año, se tienen que ir. Me dijo Carlos Kunkel en aquel momento, dijo, mirá, porque hablamos del tema, me dijo, mirá, puede ser que Barrio Nuevo tenga razón porque en Argentina no sería nada sorpresivo que lo tengamos que ir mañana. Dice, a lo mejor sí. Lo que yo te puedo asegurar, que mientras nosotros estemos acá, Luis Barrio Nuevo no hace más negocio con el Estado. Así que cada uno sacará sus propias conclusiones. Hay otros intereses que se juegan detrás de este periodo de vida. Fundamentalmente comprometernos y atarnos a políticas del gobierno que no son en favor de los trabajadores, sino son en contra de los trabajadores. Y esto no lo podemos permitir. Así decimos. Digo, para precisar la unidad entonces debe ser como oposición política al gobierno de Macri, con lo cual naturalmente tanto el Momo Venega como Barrio Nuevo y otros, digo que tomarán sus decisiones, quedarán fuera del movimiento popular. La unidad exige congruencia, porque si es una unidad incongruente no tiene ningún sentido. Nosotros fundamos en aquella CGT unificada del Congreso, nos retiramos, yo era secretario de prensa de esa CGT, y estaba Saúl inclusive, y varios más, nos retiramos del Consejo Directivo porque más allá de los debates que teníamos, sabíamos que después terminaba eso y por atrás de las puertas se iban arreglando cuestiones que tenían que ver con la privatización de las empresas, con la privatización del sistema jubilatorio, con todo lo que conocimos, la flexibilización laboral. Entonces nos fuimos, creamos una corriente interna dentro del sindicalismo que se llamó Movimiento de Trabajadores Argentinos. Siempre, desde el primer documento reivindicamos nuestra pertenencia a la CGT y así lo mantuvimos y dijimos, vamos a luchar para recuperar la CGT para los trabajadores. Y así peleamos desde afuera de la CGT, porque era una necesidad, porque no encontrábamos él con la CGT. Bueno, se conoce la historia y yo creo que en estas circunstancias se están dando las condiciones muy parecidas. Es decir, si no nos podemos poner de acuerdo en la CGT para que la unidad sea realmente en favor de los trabajadores y no en contra, y se guarden estas cuestiones que no se pueden soslayar, como el debate, el programa, la participación de las delegaciones regionales en el Consejo Directivo de la CGT. Hay que federalizar en serio al movimiento obrero. Si no se logra, nosotros tenemos una corriente sindical importante y tenemos contactos muy afilados con delegaciones del interior. Y bueno, haremos una corriente de la CGT sin renunciar a la CGT y lucharemos por lo que tenemos que luchar los trabajadores. Buena posición. Antes de ir a un corte, Juan Carlos, hacenos un adelanto del no secuestro de Macri. Un adelanto. Bueno, lo primero que quiero decir que el tema que se está tocando en esta mesa es el tema del momento, es el tema grave de verdad, la grave situación que se está viviendo. Sin embargo, bueno, me convoca en esta oportunidad a hablar de una historia que es personal, que también es muy preocupante. Y que mañana le puede pasar a cualquiera. A cualquiera le puede suceder lo mismo. Todos sabemos a esta altura del partido quién es Mauricio Macri. Antecedentes de él están saltando por todos lados. Sin embargo, esto no comenzó ahora, ni siquiera hace un puñado de años. Allá por el año 1991, exactamente el año 1991, la opinión pública se vio conmovida por el supuesto secuestro que habría sufrido Mauricio Macri. Yo soy el autor del libro Los frutos del árbol venenoso, el verdadero secuestro de Macri. Es un libro que está censurado. Ahí expreso muy bien, doy detalles precisos de que Macri no fue secuestrado. Esto ya hoy en día no le llama la atención le llama la atención a determinadas personas
pero hay otras que no. Hay gente que ya empieza a dudar si el secuestro de Macri ocurrió o no. Había que llevarlo a la arena política. Y para eso se valen de ese hecho, el cual me perjudicó enormemente a mí. Yo estuve detenido 12 años, 6 meses y 15 días, como autor del secuestro de Mauricio Macri. Fui condenado a la pena más fuerte del Código Penal, que es la reclusión perpetua, no salía nunca más. Sin embargo, obtuve la absolución libre de culpa y cargo. Para eso tuve que acudir a los organismos internacionales. Soy un caso emblemático en los organismos internacionales. Hubo una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino al respecto. Bueno, nos vamos al corte y luego continuamos. Sí, todos se engancharon, te estaban escuchando.